Bien, el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos a un médico que se dice que terminó la especialidad aquí en Rusia. Marcos, bienvenido aquí al podcast de Michael Jobs Podcast, enfocados en el éxito. Bienvenido. Es un gusto tenerte aquí y es un honor hacerte una entrevista, ya que eres una persona, claro, que yo conozco de hace ya bastante tiempo, porque ya ha pasado un año y medio, ¿cierto? Un año y medio y quizás un poquito más. ¿Cierto? Un año y medio y hemos hablado mucho Sí, y más de muchas cosas, tanto como médico y también como persona. Gracias, Sí. Michael. Claro, como consejos de vida también que me has dado y cosas que me ayudan también a ser mejor. Entonces, cuéntame, ¿cómo estás el día de hoy? Michael, primero que nada, gracias por invitarme a tu espacio, gracias a tu audiencia. Me halaga, me honra de que tengas ese concepto de mí y en el día de hoy me siento muy bien. De nuevo te agradezco y un gusto verte de nuevo. Excelente. Gracias. Bueno, mira. Entonces, primera pregunta, vamos a ir de una vez, al grano. Estamos listos. Entonces, ¿cómo le explicas a mi abuela a lo que te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Perfecto. Yo se lo explicaría sencillamente. Yo ayudo a salvar vidas. Se lo diría así de sencillo. Y ya tengo tiempo haciéndolo. Eso es lo más importante. Mi profesión es médico y mi vocación es salvar y ayudar, Michael. Eso es sencillamente. No creo que hay una expresión más sencilla que salvar y ayudar. Eso me gusta, me llena de placer y creo que es nuestro deber como ser humano en la sociedad. Servirle a las personas. Claro, servir. Muchos nos podemos hacer de cualquier rama. Unos lo hacen desde el derecho, otros lo hacen desde la economía, nosotros lo hacemos desde la salud, desde el campo de la enfermedad, desde el campo de... Dándole calidad de vida a la otra persona. Perfecto. Entonces, cuéntame, por favor, ¿por qué decidiste desde el principio estudiar medicina? O sea, ¿qué te llevó a ti a querer ejercer como médico? Sí. Bueno, es una historia interesante. Yo nací en Colombia, en la costa Caribe, y al principio, que soy franco, me llamaba la atención el estatus y el respeto que tenían los galenos, los médicos en esa zona donde vivía yo. Siempre eran no personas autoritarias, sino figuras que tú sentías admiración por ellas, ¿ya? Y yo siempre quise inspirar ese respeto. Esa fue la primera causa, ¿no? Era un párvulo, una persona muy joven, pero cuando fui creciendo en mentalidad y en espíritu, me di cuenta que, como te repito, mi vocación era ayudar, ¿verdad? Entonces ahí fue... Servir a la sociedad. Servir a la sociedad, ese fue... Y yo creo que es la gran razón por la cual estudié medicina. Quiero servir a la sociedad, ayudar. Y quiero un espacio también en el cielo. En la siguiente vida. En la siguiente vida. Digamos que esa fue una motivación para todo lo que te inspiró. ¿Sí? Una motivación Los médicos de la antigua era, y cuando eras joven, Sí. ¿sí? Que eran... Bueno, todavía soy joven, eran No, de mi niñez, digamos. en su juventud, en la otra generación. Claro, la otra generación. Sí. Sí, es la palabra correcta, la antigua La generación. antigua generación, exacto. Y también como terminaste tu carrera como médico. Luego de ahí, ¿cuánto tiempo estuviste en Colombia trabajando? Perfecto. Bueno, Michael, te cuento que yo terminé mi carrera demasiado joven, muy joven. Creo que a los 23, 24. No te sé exactamente decir, tendría que hacer la operación matemática y ya fue. Eso fue hace mucho tiempo. Yo tengo una experiencia, creo que alrededor de 9 o 8 años en medicina. Entonces, créeme que trabajé apenas que terminé la facultad en un hospital grande de cuarto nivel en la ciudad de Cúcuta. ¿Qué te puedo decir? Yo estuve relacionado con casi todas las ramas de la medicina. Empecé con ginecología. Yo lo iba a decir en ruso. Sí, no sabía ruso, yo decía la ginecología. La ginecología ahí. La ginecología, no, pero... Después seguimos entonces con neurocirugía en urgencias. Luego pasé a urgencias pediátricas. Estuve como médico infectólogo, vi pacientes con enfermedades infecciosas. En nuestro país se llaman alto costo, ¿verdad?
¿Por qué Porque son enfermedades de alto costo infeccioso, por ejemplo, hepatitis, virus de inmunodeficiencia humana adquirida. Yo fui médico de alto costo y valoré ese tipo de pacientes y tengo experiencia con eso. En todo ese devenir decidí que mi verdadera vocación era la medicina interna. O sea, digamos que tú no quisiste, digamos, como ser cirujano. Fíjate que mi vocación fue primero ayudar, ¿verdad? Pero hubo un momento de mi carrera en que, tú sabes, por toda esta cuestión mediática y todo lo que se ve en este mundo, yo quise llegar a ser cirujano plástico durante un tiempo. O sea, de cirujano plástico y internista. Sí, entonces... Hay como una diferencia grande, ¿no? Una diferencia grande. Yo quería ser cirujano plástico reconstructivo. El que se encargue de pronto de reconstruir una persona que de pronto por un accidente perdió la piel de la cara o se quemó en un incendio. Pero de pronto que es una persona que se partió la nariz o algo sí, así. sí, porque hay uno que es plástico estético, que es el que hace... Sí, que pone los adornos. Pone los adornos, un crasheni. Sí, los crasheni. Pone los crasheni, adelante y atrás. Excelente. Entonces en ese trasegar me decidí por la medicina interna porque fue lo que más vi, ¿verdad? Tuve mucho tiempo viendo enfermedades infecciosas, viendo enfermedades pediátricas, viendo infartos. Entonces ahí empezó la vocación por la medicina interna, Michael. Y de verdad fue una experiencia bonita, interesante que tú, estoy seguro que vas a vivir. Y yo estoy seguro que lo vas a hacer bien porque eres un tipo que está preparado. Bueno, gracias por esas palabras, me conmueven. No hay nada que agradecer. No, claro. Sí, porque también, claro, como también me has comentado, de que, claro, como a ti te tocó venirte desde Colombia aquí a Rusia a estudiar. Sí, señor. A mí me quedaron a preguntarte acerca de eso, de que el por qué, o sea, cuéntanos por qué te postulaste a hacer la especialidad en Colombia o en un país de Latinoamérica, habla hispana, que es en Brasil, por ejemplo, está el portugués o en Europa, que de pronto que allá hay mucha facilidad para los latinos, porque hay muchas agencias de viaje que hacen como así como que te vas un tiempo, haces la especialidad y te devuelves, como de pronto que bueno, en Alemania eso se puede hacer, te puedes quedar allá, o sea, que eso es como aquí, pero digamos que por qué eso. Bueno, te explico. Bueno, la otra punta del mapa. No, excelente tu pregunta. Bueno, para nada es un secreto que en Colombia todavía existen muchas barreras para acceder a la especialidad en Colombia. Y muchas de estas barreras son burocráticas, hay compra de cupos, venta de cupos, etcétera, etcétera. Desafortunadamente yo no pude ingresar a ninguna universidad en Colombia, ¿no? Entonces, por sugerencia de ciertos conocidos, me hablaron de la Argentina, me hablaron de Rusia y también me hablaron de Brasil, justo los países que tú hablaste ahorita. Entonces, bueno, yo decidí de verdad Rusia porque siempre tuve una fascinación por el idioma ruso, la cultura rusa, todo este tema de la Segunda Guerra Mundial y todo eso que yo veía en televisión y en películas me parecía como tan fascinante, como de cuento de hadas, la valentía, el orgullo soviético, todas esas cosas O sea, la historia rusa es lo que te llamó la atención. Me llamó la atención. Sí, nunca pensé que el idioma ruso fuera tan difícil, eso lo dejo claro. Pero solo que requiere tiempo. Se requiere tiempo y ganas. Claro. Sin las ganas no hay nada. Entonces un colega que estuvo aquí en Colombia, en Tumen, quizás lo conoce, él estudió pediatría aquí. No lo conoce, él se fue antes. Bueno, de pronto no lo sé cómo. No, él se fue antes. Él me dijo, Marco, ¿por qué no lo hacen en Rusia? Yo le dije, pero no hablo ruso. Y me dijo, no hay problema. Primero haces el preparatorio, después haces el examen y si quedas, pues. Seguí el consejo de él pensando que esta era una fábula, ¿me entiendes? Lo seguí porque. Por de pronto, por hacerle caso. Sí, por respeto a él, para no ofenderlo. Sí. El día, no me sé la fecha exacta, pero estaba durmiendo yo a las 3 de la mañana y recibo un correo electrónico. No, un mensaje de WhatsApp de un número ruso. Y veo que dice Prilashenio. Es la invitación a estudiar. Eso fue para mí un momento muy impactante de mi vida que marcó un hito. Yo dije, bueno, estamos listos. Hagámosle de cabeza. Esto no quiere decir que ya eres estudiante, esto no quiere decir que ya eres internista, esto quiere decir que te invitaron. Ahora todo corre por tu cuenta.
Entonces le comenté eso a mis padres, a mi mamá, a toda mi familia. Me dijeron, Marco, eres valiente. La verdad yo quería que lo hicieras en Argentina o que lo hicieras en Brasil. ¿Por qué no lo haces en Argentina o en Brasil? Nosotros te ayudamos. Y yo les dije, mami, a mí me gustan los retos. Y yo creo que este es un reto que va a apreciar mi carácter y mi personalidad. Entonces, ella me dijo, bueno, yo te apoyo 100%. Y ahí empezó nuestra aventura, porque yo creo que tú también lo viviste de esa manera. Claro, que también fue un proceso que no es fácil, la verdad no es fácil. O sea, cuando tú llegaste, pues, digamos que eso fue por lo que estaba por el COVID. Sí. Llegaste en la época de COVID, sí, cuando se acabó el COVID. ¿Cómo te explico? En tiempo de COVID, empezando la pandemia, yo recibí la invitación y supuestamente tenía que viajar a la Federación Rusa 3 meses después de la invitación. Pero tú sabes que nuestro país tuvo problemas, cerraron fronteras, entonces yo estuve demasiado tiempo allá en Colombia y empezamos inclusive parte del estudio a modo virtual, la preparación, el Katowice, Cusco y así que empezó a modo virtual, pero tú sabes que eso virtual no es lo mismo que presencial, ¿verdad? Entonces, es muy complejo tú aprender el idioma virtual. Yo trabajaba, entonces te soy franco que entré a unas cuantas clases de preparatorio y no pude volver a entrar a las demás porque no podía ir a trabajar o estudiar. Entonces, o sea, no le dan como de pronto el tiempo, el espacio. Sí, en el trabajo que tenía en Colombia no me lo daban para poder estudiar. Entiendo. Entonces, digamos que, claro, en ese momento que tú tenías como que era un momento apretado, ya que era estudiar o trabajar, sí, claro, que era un momento como o sea, que había cerrado todo, que era un momento difícil. Digamos que luego con el tiempo, pues se fue solucionando, ¿sí? Digamos que ahí, o sea, digamos que era un momento, como el dicho que dice la tormenta, que digamos que, exacto, que la tormenta es temporal y luego sale el arcoíris. Sí, claro. Exacto. Siempre, o sea, que digamos que el arcoíris era venir aquí a estudiar, ya, y tú vienes aquí y haces tu curso, y luego entras al hospital a hacer tu especialidad y a aprender y a darle tu experiencia. ¿Cómo fue tu proceso con el idioma? Bueno, Michael, yo tenía unos conceptos básicos del idioma ruso y yo te conté que entré a unas cuantas clases de preparatorio de idioma ruso, pero por cuestiones laborales no pude completarlo todo a cabalidad. A pesar de que sí hice el examen final y sí, pues obviamente pues lo di. El examen final lo aprobé, eso lo dejo claro. Sí. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Al principio fue una experiencia, no fue muy agradable, porque es una cosa leer tú un ruso en un cuaderno o en un libro, escuchar tú a un ruso hablando en la calle, ¿verdad? Es totalmente distinto. El primer día quería devolverme. Cuando llegué aquí al aeropuerto de Moscú. ¿A todo el mundo le pasa? Yo creo que sí, porque la comunicación era compleja. Sí. Luego después yo me puse a pensar y dije, mira, tanto tiempo que tú esperaste tu sueño y lo vas a tirar a la basura porque crees que todavía no puedes hablar ruso, dale tiempo y espera. Exacto. Me llené de valor y continué. Entonces, al principio créeme que el primer año, los primeros 6 meses fueron complejos, fueron un poquito tortuosos y yo creo que a todos los extranjeros nos ha pasado eso, porque es un idioma muy bello, pero no es fácil. Todos sabemos que no es fácil. Sí. No es fácil. Porque digamos que es la gramática, más que todo. La gramática es importantísima en el ruso. En el español no es tanto como en el ruso, pero la gramática en el ruso, si tú no hablas con gramática no te van a entender nunca, y nunca vas a comprender tú tampoco. Eso es verdad, porque es que, claro, ¿qué pasa ahí en el español? Que claro, como yo dando clases de español me he dado cuenta, y como tal, aquí, para entender, digamos, aquí utilizan los casos gramaticales. Nosotros en el español utilizamos lo que son los artículos. Los artículos utilizamos el, los, sí, utilizamos esos artículos para determinar el tipo de caso gramatical. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos de Marco. Eso es como que el rey de mi país. Es correcto. Machina marca, ¿verdad? El carro de Marco. Entonces nosotros tenemos el de para similar este radito en mi país. Solo que en el idioma ruso es más complejo.
porque los sustantivos cambian. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil. Digo, también digamos que se conjugan. ¿No? Se conjugan, Claro. correcto. Y eso es algo como que requiere también tiempo, como uno se adapta, uno como que entiende la lógica Sí, sí. y luego uno se adapta. Requiere tiempo y requiere mucha comunicación también con los nativos y leer. O sea, la persona que diga que solamente va a aprender ruso hablando en la calle, miente. Es una persona que tiene que sentarse a leer y estudiar. O sea, puede que aprenda y se comunique, pero nunca va a hablar bien si no se lee. Sí. No le presta atención a la gramática. Porque tú sabes que cada persona tiene su método de aprendizaje, ¿no? Cada persona tiene su método de aprendizaje y eso es interesante. También, digamos que algo que también ayuda mucho el escuchar, el ver, ya, Todo. es que sea audiovisual. ¿Sí me entiendes? Que es audiovisual y también eso también ayuda mucho al aprendizaje para que la persona se le quede en la cabeza el escribir. Sí, hay personas que se dan más de cuenta cuando escriben, cuando hacen todo eso, cuando interactúan más. Es que el estudio de idioma es como la matemática. Tú aprendes matemática cuando te sientas y en un hoja de papel tú escribes 2 más 2, ¿verdad? Sí. 6 más 6, la raíz cuadrada, haces la operación, ¿verdad? El idioma es igual. Sí, ¿verdad? El idioma es igual. A La menos que... derivada de tal. Totalmente. Bueno, hay casos que se nos facilitan a nosotros, por ejemplo, el estudio de portugués o de italiano, que son similares a nuestro idioma natal. Entonces ahí no tienes que hacer tanto esfuerzo. Pero, por ejemplo, dime tú cómo se dice casa en español. Perdón, casa en ruso. Hacen ruso. Dom. No me entendí. Y en español, casa. Exacto. ¿Cuál es la similitud? Ninguna. Exacto. Ahí te toca escribir, repetir y analizar, ¿ya? Exacto, y uno se lo memoriza, por ejemplo. No es como de pronto que uno dice como que micrófono, micrófono, Micrófono. teléfono, teléfono. Sí. No es lo mismo. Pues, básicamente lo mismo, pero son pequeñas variaciones, pero hay cosas que en ruso y en el español son totalmente distintos, ¿no es cierto? Sí, claro, porque es que también es interesante, claro, porque el aprender muchos idiomas, por eso también es como que el autodesarrollo. También que eso está basado en este podcast, digamos, como que este podcast, que digamos, como tal mi podcast es como un podcast internacional, digamos, o sea, que estar con gente no solamente de habla hispana, de habla inglesa y de sean rusos. El estudio de varios idiomas en el ser humano se ha demostrado que es una buena terapia que facilita la memoria y facilita la aprehensión del conocimiento. Las personas que saben varios idiomas tienen más facilidad de aprender rápidamente que las personas que nada más hablan un solo idioma, y eso está demostrado. Verifíquelo, puedes buscarlo. O sea, que si tú hablas varios idiomas, tú fácilmente puedes aprenderte tu lección de anatomía más fácilmente y recordarla que de pronto aquella persona que nada más habla un solo idioma. Una persona que desarrolla la creatividad. Porque una persona que habla varios idiomas, una persona que su mente ejercita cada rato, entrena, ¿me entiendes? O sea, siempre tiene la cabeza trabajando y eso es un desgaste. Un desgaste. Un desgaste. Es como el músculo, tú vas al gimnasio, ¿verdad? Levantas 100 kilos, ¿verdad? Sí. Tiene fuerza, ¿verdad? Sí. Y el que no lo hace es una persona que de pronto no va a tener la misma fuerza que... Como físicamente, claro, uno lo ve que es una persona en forma. ¿Sí? Gracias. Y que se cuida. O sea, cuéntame, ¿qué deportes practico sobre? Como hemos hablado también, digamos que el tema de los hábitos, de manejar los hábitos. Qué importante es una persona que estudia una carrera que también demanda mucho tiempo, ¿sí? El tener buenos hábitos. ¿Qué influencia tiene? Porque, digamos, un ejemplo, tenemos el caso tuyo, que digamos, eres deportista, médico, digamos, a la otra persona que de pronto, vamos al ejemplo del nutricionista obeso. El médico que fuma te dice que no fuma. Sí. Lo habíamos hablado hace rato en otra ocasión, sí. Entonces, digamos, en ese caso, digamos, ¿cómo llevas tu deporte? ¿Qué deportes practicas? Digamos que ¿por qué te gusta practicar esos deportes? Ya que lo que es, digamos, el sambo, ¿sí? Entonces, el karate. Sí, sambo y karate. Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Me gustan los deportes de contacto. He tenido contacto con varios deportes de contacto, disculpa la redundancia. Sí. Bueno, yo en mi infancia empecé entrenando taekwondo. Yo soy cinturón azul en taekwondo. Por problemas de un trauma que tuve en la rodilla, me retiré de taekwondo. Y ahorita pues entreno karate, un karate que se denomina karate Kyokushin.
Es el karate más moderno que hay, tiene como 70 años, pero es el más moderno de todos los sistemas que hay de karate. ¿Cuánto será? ¿De un siglo qué? Hay muchos karate. O sea, digamos que se cambia la técnica. ¿O en qué diferencial? Bueno, básicamente es el kumite, que es la pelea. Hay algunos donde se puede golpear la cara, hay otros donde está prohibido golpear en la cara, hay otros donde hay proyecciones, que es tumbar al adversario. Sí. Entonces eso varía dependiendo de la técnica. O sea, que digamos el golpe es el que cambia. O sea, Los golpes, algunas pequeñas reglas. Sí. Pero básicamente todos vienen de Okinawa, Japón, y son el arte de defenderse con las manos. ¿Ya? Camino de la mano vacía, eso significa karate. Camino de la mano vacía en japonés. Sin armas. Desarrolleno. Es pistolet. Bueno, te sigo comentando. Entonces empecé a practicar karate Kyokushin. Aquí en Kyume encontré una buena escuela. Sí. Y eso ha servido también para interaccionarse con las otras personas en Rusia, para hacer amistades, para mejorar el idioma. ¿Qué más te puedo decir? En ocasiones entreno boxeo también con los amigos. Y aquí en Rusia aprendí un poquito de la lucha rusa que ellos llaman sambo. Es un sistema bastante violento. No soy un experto, aprendí un poquito de lucha en el piso y todo. Aquí a los rusos les gusta dar puñito, ¿no? A los rusos les encanta el deporte. Me encanta. Y te retan a cada momento, bueno, te retan en el ámbito deportivo, ¿no? Sí, claro. Te dicen como, hey, vamos a boxear, vamos. A veces yo estoy en el gimnasio y me miran sin conocerme y me dicen, hey, muchacho, ¿tú entrenas? Yo, ¿entreno qué karate? Yo, sí, ¿te gustaría hacer pan? Y yo, vale, vamos. Y ahí meterse en la cara, así. Y ahí darse la cara y ahí normal, se fortalece la amistad. No, se fortalece la amistad, ¿no? Claro. Sí, ¿qué te digo? Yo creo que el deporte y el estudio son cosas que complementan. Mira, yo creo que hablamos hace algún tiempo de que no puedes estudiar 24 horas, ¿verdad? Claro. Lo puedes hacer, pero es algo que es aburrido, es fastidioso, es gastante. Sí. Entonces tú tienes que compensar eso. Cuando tú eres médico, tú debes inspirar, dar el ejemplo. Dar el ejemplo. Entonces, si tú, el médico que te dice no fumes y a la salida de la clínica está fumando, entonces son cosas que... Claro, o el médico que por ejemplo, trata a pacientes con alcoholismo y con hepatitis y eso, digamos y que toma y es alcohólico, su vodka, su verde. Sí. No, ahora yo respeto cada quien las costumbres sociales. Yo no tengo nada en contra de las personas que fuman o las personas que beben, solamente que digo que doy mi punto de vista. Sí, porque es la realidad. Yo pienso de que son hábitos que créeme que no van a ayudar al ser humano. O sea, el hábito de fumar y el hábito de beber no... Ahora cuida su salud. Siempre la he cuidado, pero la estoy cuidando más que nunca. Más que antes. Más que antes. Sí. Hay gente que dice así. Está esa frase que dice que ya algo nos tenemos que morir. Pero no tienes que buscarlo. Claro. Tienes que esperar que eso llegue solo. Claro. No. O sea, y cuando la gente está en un caso de UCI, yo recuerdo que yo vi un doctor en Instagram que él sube videos así como de su experiencia de trabajo. Ya, de que él ve, o sea, como médico de urgencias en UCI, que él trabaja con ese tipo de pacientes, que hay gente que está luchando por su vida, que son, o sea, son unos en casos críticos, ¿verdad? Que están en reanimación, ¿sí? Paciente crítico, paciente... Un paciente muy inestable, que ahí es cuando se dan cuenta del valor de la vida. Desafortunadamente, eso es un principio inherente de la raza humana, ¿verdad? Tú empiezas a valorar todo lo bonito y lo bello que te dio el creador cuando tú estás en la última, estás en el extremo, ¿verdad? Cuando pisas fondo. Cuando tocas fondo muchas veces, o hay veces que ni cuando tocas fondo te das cuenta de eso, ¿verdad? Pasa muchas veces, ¿no? Que la persona toca fondo y sigue excavando. sigue excavando, ¿no? Esa es la palabra. Sigue excavando y sigue hundiéndose más la cabeza. Pero la mayoría quieren cambiar cuando ya tocan fondo, entonces no es la idea. El ser humano tiene que cambiar esa perspectiva. Yo pienso de que Dios nos entregó este cuerpo, ¿verdad? Y esto no es solamente algo que te permite comer, disfrutar, sino que es algo que tienes que cuidar, porque es un regalo, ¿verdad? Y yo creo que cuando a ti te dan un regalo, tú lo cuidas, lo aprecias, lo guardas. Claro, porque tiene un significado más allá de lo superficial. Claro, entonces no lo mires como algo para disfrutar, míralo como un regalo que te lo dieron y tú tienes que cuidarlo. Yo no te hablo de la belleza, no te hablo de que tienes que ser experto, que tienes que ser fuerte, bonito, bonita, no, tienes que cuidar lo que te dio el Señor para que lo tengas. Sí. ¿Tú te quedarías a vivir en Rusia? ¿O tú te irías a volver con ella? Excelente pregunta.
Bueno, Rusia, déjame, te comento un poquito. No voy a grano exactamente. Rusia tiene unas ventajas, que la vida aquí es muy tranquila, ¿verdad? Sí, es muy seguro. Muy seguro aquí. Y la calidad de vida, desafortunadamente, bueno, afortunadamente y desafortunadamente al mismo tiempo es mejor que la de Colombia. Es más tranquilo, no se ven tantos problemas como se ve en nuestro país. Pero yo en Colombia tengo mi familia, tengo mis padres, tengo mi madre, entonces, inclusive tengo un trabajo que me espera. Entonces yo, algo seguro. sí, tengo ya algo seguro. Entonces, por esa razón no me quedaría en Rusia, porque ya tengo todo seguro. Esto es un momento que decidí yo para prepararme como médico, como ser humano aquí en Rusia y que pero sabes que allá tengo que tienes volver. algo estable. Tengo que volver, porque ya están los míos y tengo algo estable. Exacto. Pero dejo claro que Rusia es un paraíso, es un país hermoso y que... Y, o sea, imagínate el caso de la persona, claro, como tú me dices que tú tienes todo en Colombia, Sí, tienes un claro. trabajo que te espera, tienes tu familia, amigos, y etcétera. También, imagínate el caso de una persona que de pronto que no tenga nada en Colombia, o sea, que no tenga nada en el país de esa persona. En ese caso, hay que ser la mejor opción. ¿Tú crees que sería una buena opción quedarse? Lo que pasa es que cada persona tiene una realidad distinta. Sí. A pesar de que seamos de la misma región, hermanos, gemelos, entonces todo varía. En el caso mío, la razón mía es que ya tengo algo seguro, ya tengo lo mío, tengo el trabajo, tengo la familia. Pero Rusia es maravilloso. Yo creo que si eres una persona soltera, que eres una persona que, por ejemplo, estás empezando, eh, quieres vivir en un país de primer mundo, calmado, esto sería una opción espléndida. Vivir en Rusia es espléndido. Aquí puedes hacer todo lo que siempre has querido, practicar un deporte, hacer ciencia, hacer tecnología. Todo eso es un poquito más accesible aquí en Rusia que en nuestro país. Desafortunadamente, aquí no hay tantas barreras educativas y tecnológicas como en nuestro país. Entonces, yo recomendaría a aquellas personas que quisieran. Y hay mucha diferencia entre la paga de un médico especialista, o sea, como médico general, y médicos especialistas de Colombia y Rusia. Sí, sí, hay diferencias. Hay muchas diferencias. Bueno, y la diferencia radica en que quizás la paga del médico especialista en Colombia es un poquito más alta que la de un médico especialista en Rusia, porque en nuestro país hay escasez de especialistas. Entonces, como dice el dicho popular, en tierra de ciegos el tuerto es rey, eso quiere decir que como hay pocos especialistas, entonces la paga es mucho mejor, mucho superior. En cambio, aquí hay una variedad de especialistas y subespecialistas. En cambio, aquí en Rusia, por eso quizás la paga para los especialistas es un poquito más disminuida que en Colombia. ¿Tú sabes aquí qué pasa? Que aquí yo me he dado cuenta, claro, hablando también con otras personas que me han dicho que como tal la paga no es que sea mala, es que, claro, aquí hay muchos especialistas, pero lo que tiene es que aquí depende mucho de la especialidad, depende con el tipo de pacientes que trabajes, también depende del hospital. Claro, bueno, en todo el mundo, ¿no? O sea, como que lo que más se paga es la cirugía. Sí, estamos de acuerdo en lo que más se paga. Sí. Bueno, yo te hablo desde el punto de vista y preguntas que he hecho acerca a los colegas, a las personas que han estado conmigo en los diferentes institutos y clínicas de la ciudad de Tucumán. Yo les he preguntado a los especialistas cuánto es la paga mensual, cuánto reciben, y pues yo sacando conclusiones he podido llegar de que el especialista colombiano, el internista colombiano, que es el caso mío, recibe un poco más de remuneración que el internista ruso. No, muy interesante, claro, porque es que también como que damos también a las otras personas que nos están viendo ahora mismo, que ellos también pueden como conocer también, digamos, los rusos, que conozcan las diferencias que hay entre Colombia, no solamente de cultura, también como el ámbito laboral. ¿Ya? Cómo funciona, por ejemplo, el tema de la salud. ¿Sí? Perfecto. Que, por ejemplo, vemos el tema de la salud que aquí en Rusia, que solamente para un sistema, solamente es para todos igual. Sí, sí, sí. Pero en nuestro país hay empresas que tú sabes cómo se denominan, que están encargadas de prestar salud, ¿ya? Encargadas, pero que a la hora de la verdad estas empresas lo que están haciendo en muchas ocasiones es como sacándole el cuerpo a las personas, ¿verdad? Y aminorando costos. Sí.
Entonces, de pronto, en nuestro país, esas empresas hacen de que el ejercicio médico sea limitado. Michael, tú hoy, por ejemplo, recetaste demasiado losartán. Entonces, modérate con eso. Entonces, eso en ocasiones se ve en nuestro país. De algún modo u otro, obstaculizan el ejercicio médico. Sí, no. Obstaculizan el ejercicio médico. Entonces, es una ventaja del sistema ruso, que aquí todos tienen acceso por igualdad de condiciones. Allá en nuestro país tenemos el sistema, un sistema que es el estatal y otro sistema que es el particular, el contributivo y el subsidiado. Generan como un escalafón, una escala, como que el contributivo que tú pagas es como de mejor atención del que da el Estado. Entonces no debe ser así. Yo creo que cuando hablamos de salud todo debe ser igual, por igual. No estamos hablando de negocio, estamos hablando de una vida, de una pierna, de un ojo, de un brazo. Claro, Y eso no... Y todos tenemos el derecho a ser igual, porque somos seres humanos. Sí, indiscutiblemente. Porque claro, eso es lo bueno que tiene aquí, ¿sí? Y también eso también influye también en lo que es en la paga del médico, que paga más, tiene más beneficios. Esa es la palabra. Y es la realidad. Sí, es la realidad. Sí, es lo que te decía, es como una estratificación. Entonces, que es contributivo, que contribuye, tiene un plan mejor de que el subsidiado. Entonces, son cosas que yo pienso que no deben ser así, ¿no? Sí. No deben ser así. Todos deberíamos tener derecho a todos por igual y a la misma calidad, porque estamos hablando de vida. No estamos hablando de un marrano, estamos hablando de un ser humano que está lesionado, que está enfermo. Y hay que atenderlo. Indiscutiblemente de la situación en que esté, es un ser humano y es vida, ¿no? Última, bueno, ya para terminar, ya finalizando este podcast, también a Marcos. Marcos, ¿qué planes tienen a largo plazo? Bueno, tú te terminas, te vuelves a Colombia en diciembre, ¿sí? Sí. Entonces, llegas a Colombia, trabajas, tienes todo, y luego, ¿qué planes tienes a futuro? Bueno, yo he pensado demasiado y ahorita lo que tengo a corto plazo es iniciar el trabajo de una. Sí. El trabajo de una, ahorrar un poquito de dinero, estabilizarme económicamente, empezar a ejercer como internista en lo que estudié y posteriormente a eso, quizás dentro de un año o año y medio, iniciar nefrología, que ha sido siempre mi gran sueño, que es el nefrólogo. Sería ya como, o sea, digamos que de internista ahí pasaría ya a lo que es nefrología. Sí, una subespecialidad médica. ¿Y tú lo harías en Colombia? Bueno, ¿Dónde lo harías? Bueno, yo creo que es prematuro uno ponerse a decir dónde, ¿no? Yo creo que donde se dé mejor las circunstancias. Si yo puedo pasar en Colombia, puedo acceder a la universidad, pues lo hago. Si no, pues miraremos otras opciones. Quizás está la Federación Rusa, que es la más opcionada, o quizás de pronto esté otro país de habla hispana. No sé decírtelo ahorita, Michael, pero lo que sí es un hecho fáctico es que sí pienso y sí sé que puedo llegar a ser nefrólogo. Entonces, esa sería mi meta profesional. Luego cuando ya sea nefrólogo hacemos un podcast. Estamos, la mitad va a seguir, Claro, que siga de por vida. No, sí, claro, tú sabes, si vas, y si algún día, vas a volver, tú sabes que vas a hacer bienvenida aquí a Rusia. Hermano. Aquí yo lo recibo, tú sabes. No, y vas a estar mucho tiempo aquí en Rusia. ¿Aquí te quedan cuántos? ¿4? Imagínense, yo soy en primer año, acá terminé el primer año. Y yo apenas estaba viendo lo que son los órganos internos. Ahora en segundo semestre vamos a ver puro sistema nervioso. Sí, vamos a ver puro sistema nervioso y claro, todo aprovechar el verano para estudiar y trabajar en este proyecto que se tiene a largo plazo. Bueno, hermano, no, te deseo éxitos y yo sé que eres muy capaz y te conozco desde hace más de un año y medio. Conozco tus capacidades, sé que hablas varios idiomas, no solamente ruso, sé que hablas inglés y también sé que estudias sueco. ¿Qué es lo otro? Sueco también. Sueco. Y también estudiaba chino, pero lo voy a retomar.